Hermanitos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar un estudio que es un complemento del estudio del miércoles, y recapitulando un poco en favor de la continuidad, pues el estudio pasado es ¿quién es el yo soy? Entonces vimos que en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés le dice, oye, pues si voy a ir al pueblo a decirles, ¿quién le voy a decir cómo se llama? Entonces el Señor dijo, yo soy el que soy. Y así le vas a decir al pueblo, yo soy, me mandó a ustedes. Entonces el yo soy, pues es el nombre que él quiso darle a Moisés para decírselo a su pueblo. Vimos que en la profecía de Isaías, en el capítulo 7, cuando Dios le dice a su pueblo, ¿qué no les es gravoso ser malos delante de los hombres, sino también delante de Dios? Por tanto, Dios dará señal. Una virgen dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Emmanuel, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice, esto sucedió para que se cumpliese la profecía de Isaías, de que la Virgen daría a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se encarnó para estar con nosotros. Pero Dios tiene una promesa y un plan para la humanidad, que Él revela según su escritura. Y para eso tenemos que ir, pues definitivamente al Génesis, en el capítulo 2. Sabemos que el ser humano cometió un pecado de desobediencia referente a la indicación de Dios, que dice, en el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y si nosotros vemos que la desobediencia fue lo que trajo la muerte del ser humano, porque el hombre no estaba hecho para morir, la muerte fue producto del pecado. Después en el 22, en el versículo 22, dice, ya Dios dice, en el 3, 22, es el texto que dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es uno ya como nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ya había comido del árbol de la sabiduría, ya había traído por consecuencia la muerte, y entonces Dios dijo que no vaya a comer ahora del árbol de la vida, y vaya a vivir para siempre en pecado. Romanos dice 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces quiere decir que Dios, cuando la humanidad pecó y trajo por consecuencia la muerte, Dios quiso reconciliar al ser humano para que volviera a tener la vida como antes, la vida eterna. Entonces, después de que dijo la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir que Dios, al ver el pecado del hombre, planteó el venir, Dios con nosotros, venir al mundo, convivir con nosotros,
para salvarnos y que tengamos la vida eterna. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que tú, hermano, hermana, amado, vivas eternamente con Dios. Es el plan de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición por la cual Dios vino? Si la paga del pecado es muerte, para que tú y yo no siguiéramos en ese plan de morir. Venir a encarnarse como el Cordero Pascual y pagar Él en la muerte lo que nos tocaba a nosotros, muerte eterna. Entonces dice 4:17 de Mateo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la parte que nosotros tenemos que hacer para ser reconciliados y no pagar la muerte que es el producto del pecado. La paga del pecado es muerte. Aunque los primeros vivieron muchos años, de todos modos durmieron. Ahora nosotros sabemos que Dios en Cristo vino a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos en Isaías 1 que dice ahí: deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Restituye al agraviado. ¿A quién le debes una disculpa? ¿A quién le debes pedir perdón? ¿A quién le debes dinero? ¿A quién le debes? ¿Qué cosas tienes en tu casa que no son tuyas? Regrésalo. Restituye al agraviado. De manera que dice el Evangelio que en lo que a ustedes toca, estén en paz con todos los hombres. ¿A alguien le debes? Págale. ¿A alguien le debes una disculpa? Discúlpalo. Si tú no perdonas, Dios que está en los cielos no te va a poder perdonar. Y no porque Él sea malo, sino porque el don de amor de Dios es el perdón en la cruz. Entonces el Padre nuestro perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todo ese conjunto de cosas es el arrepentimiento, es el abandono de las cosas que te hacen daño, que son pecado y que son producto de muerte. Y no tan solo la muerte espiritual, la muerte física. ¿Tú no has sabido de alguien que se muera de un coraje? Sí. Por la ira. La ira es un pecado del cual tienes que renunciar. ¿Y cómo se renuncia a la ira? Perdonando. El perdón de Dios y el perdón que tú otorgas a la gente es lo que te impide desarrollar la ira. Dice el Señor, antes de orar, antes de entrar en oración, perdona. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso en sí, junto con algunos otros elementos, desarrollan el perdón que hace que Dios pague por ti lo que te tocaba, por tu pecado. Arrepentirse quiere decir renunciar al pecado, a las obras de la carne, a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las borracheras, a las orgías. A todas esas cosas hay que renunciar. Eso es arrepentimiento. Entonces Dios va a reconciliarte para retornar a la vida eterna a partir de tu renuncia de todas las cosas que sabes ya por la Escritura que no le agradan a Dios. Las borracheras no le agradan a Dios, son obras de la carne. Y el que cosecha para la carne, cosecha para la muerte. ¿A poco no has visto que gente se muere del hígado por borracho? La paga del pecado es muerte, se mueren. Pero Dios dice, no te embriaguéis con vino, en el cual hay disolución,
sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que te hace sentir el gozo del corazón sin que te mueras. No hay nada como estar embriagados del Espíritu, no de alcohol. ¿Qué le dijeron en el libro de los Hechos los judíos a las personas cuando vino el Espíritu Santo y el bautismo? Estos están borrachos. Quiere decir que entonces el Espíritu Santo es como una borrachera, es como algo muy, muy gustoso, pero el alcohol es algo que te mata y el Espíritu Santo te da vida. Entonces el que tiene a Dios no le hace falta alcohol, ni le hace falta cigarro, ni le hace falta nada. Porque Dios en Cristo Jesús es el que llena a todos en todo. Cristo es tu llenura, no te hace falta nada. Entonces, nosotros vemos que en un análisis del libro de Juan, capítulo 14, Dios en Cristo nos habla y nos dice cómo es que Él quiere reconciliar ya en la voz de nuestro Señor Jesucristo, con propia voz aquí conviviendo con nosotros. Dice, Dios con nosotros. Mucha gente que no entiende bien, dice, no, pues Cristo es el Hijo de Dios. No, Cristo es Dios encarnado. Y mucha gente desde niño le dijeron el niño Dios, entonces ya sabían que el niño era Dios, pero ahora de grandes ya lo hacen imagen. Cuando Dios dice en su mandamiento, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo. A Dios no le gustan las imágenes. ¿Cómo vas a encerrar a Dios en una imagen de madera o de palo o de piedra que lo hizo el hombre? La idolatría es algo que es un pecado delante de Dios, según su escritura, según el Éxodo 20. Dice, yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Dios. Amén. Y está en la Biblia católica y en la Biblia de cualquier persona. Pero no lo entienden. Y luego van y se persignan y se hincan ante imágenes. La idolatría es algo que Dios rechaza de su pueblo. Porque lo primero que hicieron el pueblo judío es hacerse un becerro de oro cuando Moisés iba por las tablas de los mandamientos. Luego hicieron su imagen ahí y le dijeron a Aarón, oye, haznos dioses porque este hombre, quién sabe cuándo va a venir. Entonces Dios dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que quiere Dios, que tú te arrepientas de tus pecados. Dice Hechos 2:38, cuando les dijo Pedro, ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando se dieron cuenta que habían matado ahora sí que al bueno, dijeron, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios. Santificarte quiere decir limpiarte. Por eso dice el Señor, no va a poder ser que un vino nuevo se llene en odres viejos, porque los va a romper. Entonces Dios dice, yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra, dice el libro de Ezequiel. Pondré un espíritu nuevo en ti. Pondré mi espíritu en ti y haré que camines en mis estatutos, en mis mandamientos y los pongas por obra. De manera que si alguno está en Cristo, dice Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. El pecado, el odio, el resentimiento contra la familia, contra los vecinos, el agarrar lo que no es de uno, la avaricia, la codicia, la envidia por la cual mataron a nuestro Señor Jesucristo, se quedó atrás. Nada de eso hay en una criatura nueva. Dios quiere renovarte. ¿Para qué? Para cumplir esto. No se turbe tu corazón, crees en Dios, cree en mí. Yo fui a preparar morada y vendré y te traeré conmigo. ¿A quiénes, hermano? A estos que dice aquí. Recuerda que el Señor vino a su pueblo y su pueblo no lo quiso conocer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que él diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre y venía a este mundo. El mundo él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. ¿Quién? Dios. Ahí está, que Dios es Cristo. Él hizo el mundo. Pero luego dice, pero el mundo no lo conoció. Vino Cristo, Dios con nosotros, y el mundo no lo quiere. Andan pensando en sus propias ideas, en sus propias imaginaciones, hacen sus propias religiones, hacen sus propias doctrinas, y ahora también hacen vudú, y hacen brujería, y hacen hechicería blanca, para que según esto tú llegues a algo bueno. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No por los santos, ni las vírgenes, ni nada. Porque no está en ninguna Biblia que por un santo, por una virgen tú llegues a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y conste que no dijo nadie va al Padre. Eso te demuestra que Cristo es Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios ahí está, Dios encarnado. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero esa promesa de Juan 14 quiere que lo reciban todos estos. Mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, de esta manera. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjate, como maestro, no como Dios encarnado. El otro no se quitó de su estatura de fariseo. Yo sé que nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y respondió nuestro Señor y le dijo, mira, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que murieron a la carne, murieron al mundo, murieron al pecado y nacieron en espíritu para Dios, dice la palabra. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:38? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Qué es bautizar? Sumirse en agua. Inmersión. Y no para niños. Los niños no tienen pecado. El bautismo es para perdón de pecados. Los niños no tienen pecado. ¿En qué me baso? En las palabras de Jesucristo que dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. Y el reino de Dios no puede ser para pecadores. Entonces, ¿cómo van a bautizar un niño? Si el niño no tiene pecado. Entonces acá dice, el que no naciere de agua y de espíritu. Cuando dice, bautízate en el nombre de Jesús, es mójate, báñate, sumérgete en agua y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que no naciere de agua y de espíritu, el que no se bautice y venga a él el Espíritu Santo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios, no puede entrar.
Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Tú tienes que nacer en agua y en espíritu. Dios te va a poner un espíritu nuevo y va a poner su espíritu en ti y hará que camines en sus estatutos, guardes sus mandamientos y los pongas por obra. ¿Qué es lo que hace Dios aquí cuando predicamos? Influencia tu ser a partir de su palabra para que tú vayas renovándote y vayas cayendo en la cuenta de que es mejor hacer la voluntad de Dios que tu propia voluntad en la vida. No hay posibilidades que nosotros, por nuestra propia sabiduría, conduzcamos nuestra existencia y nos vaya bien. No es tanta. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que en la lectura de Juan, en el cual dice el Señor, yo fui a preparar morada y quiero que donde yo estoy tú estés. Es a los que hicieron esto, a las nuevas criaturas, a los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Porque acá dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo va a ser hijo de Dios alguien que no reconoce a Dios como su papá? No puede ser su hijo. Que reconoce mejor a Moloch o a dioses ajenos. No puede ser hijo de Dios alguien que no lo reconoce como padre. Porque la oración dice, Padre nuestro. Entonces, si tú dices que es tu padre, ya tienes que haber hecho un cambio de mentalidad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, ¿yo qué? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces vamos a ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vas a ver lo que dice. La venida del Señor. Esto que dice, yo quiero traerlos a mí, esto va a suceder. Y les dice a la gente que no tengan incertidumbres respecto de los que se mueren o de los que duermen. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no te entristezcas o para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Hay gente que piensa que muriéndose ya se acabó todo, que ya no hay nada más que hacer. Y yo digo, pues ¿cómo crees? Si lo puedes vivir a lo mejor lo mucho 100 años. Después, ¿cuánto falta? Entonces dice que el que cree en Cristo, tanto es su amor de Dios, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No 80 años ni 100. Eterna. Pero si el Espíritu Santo no te ilumina, la cabeza empieza como a cuatrapearse, porque dice, ¿cómo puede ser eso? Es antinatural para la carne. Porque por eso dice el Evangelio, las cosas de Dios para el hombre natural le es locura. Porque son cosas espirituales, hay que discernirlas en el Espíritu. Por eso necesitas el Espíritu Santo. Necesitas que Dios te hable, que Dios te conviccione. Entonces dice, por lo tanto, hermanos, pues no queremos que ignores acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como otros que no tienen esperanza. Por eso lloran a los muertos. Como no conocen de Dios y pierden el familiar, lloran. Porque es lógico, ¿no? Cuando uno pierde un ser, pues se duele. Porque la muerte no es natural. La muerte no es de Dios. La muerte es una consecuencia de la desobediencia del hombre. Por eso duele tanto la muerte de un familiar. Porque el hombre no estaba hecho para la muerte. Pero entonces Dios en Cristo reconcilia y te dice, yo a los hijos de Dios, a los que se arrepienten, a los que dejan el mundo y las obras de la carne y el pecado, yo los traeré a mí mismo, volveré a venir por ellos. Entonces dice, porque creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesucristo a los que duermen con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos o que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, no nos iremos con él antes. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos vivido, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estemos siempre con el Señor. Esta es la culminación de la promesa para ti. ¿Vale la pena ser hijo de Dios? ¿O vale la pena esperarse en los elucubramientos mentales de las personas? ¿Cómo crees? Ya cuando uno se muere ya se acabó todo, hombre. O tener fe en la palabra de Dios. Tener fe que Cristo no miente, que Cristo cuando vino y nos dijo eso no es un mentiroso. Cristo es verdad, Él es la verdad, el camino y la vida. Y si Él te promete que vas a estar con Él es porque es verdad. Mejor confías en un piloto de un avión cuando te subes. No le pides ahí al piloto que te dé su currículum a ver si sabe volar. Tú te subes al avión y te vas. Te subes al camión que te va a llevar a Toluca y te subes y ya. Y no confías en Dios que te dice: donde yo estoy quiero que tú estés conmigo. El pecado más grande es la incredulidad. ¿Qué fue lo que le reclamó el Señor a los apóstoles cuando estaban sentados a la mesa? Entonces Jesús llegó cuando estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó, dice Marcos 16, y les reprochó su incredulidad porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Muchos creen en un Cristo clavado en un madero, ahí lo tienen, muerto. Cristo no está muerto, hermano. Dice aquí, porque creemos que Jesucristo murió y resucitó, y también traerá Dios con Jesucristo a los que durmamos con Él, o a los que durmieron. Los que vivamos, si es que vivimos, no vamos a ser antes. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos arrebatados en las nubes. Y vuelvo a decir esto, porque mucha gente piensa que Cristo va a volver a venir a la tierra. Cristo ya no va a venir a la tierra. Ya no va a volver a pisar la tierra. Dios ya vino en Cristo, ya convivió con nosotros, ya dejó su escritura, ya dejó su vida. Y ahora el Espíritu Santo es el que está cuidando a los que creen en Él. A los que sabemos que es nuestro Padre, nuestro Papá. Y si no confiesas a Cristo como tu Papá, dice el Señor que el que lo niegue en la tierra, Él lo negará en el cielo. Hay gente que no puede decir que es cristiano. Que yo también digo, bueno, cristiano es un título, ¿no? Que no es hijo de Dios. Y que no es salvo. No pueden decir porque están ahí coqueteando con el mundo. A ver si ahorita peco, mañana no. No. Tienes que confesar a Cristo dejando todo el pecado a un lado, arrepintiéndote. Déjalo todo. Hermano, mira, cuando tú te casas como varón o con hembra, o como hembra, como mujer, de repente no has oído el discurso que dicen: yo por ti lo dejaré todo. Si puedes dejar todo por una mujer, hombre, y no puedes dejar el pecado por Cristo. Se enamoran las mujeres del príncipe azul y ay, por ti lo dejaré todo. Y por Dios no pueden dejar todo. El pecado, el mundo, que no les ha traído más que lo que dice el Evangelio. Oye, ¿qué beneficio te ha traído todo eso que viviste en el pecado? Pues te ha traído pura desgracia. No te ha traído nada bueno. Entonces el Señor dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a Cristo, en Cristo se ha encarnado, para que tú estés con Él. Todo está preparado, Dios no tiene vericuetos misteriosos. Dios es claro, arrepiéntete, recibe al Señor, confiésalo. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y salvo es estar con Dios para siempre aquí. Ahora te voy a decir el último texto que te va a dar la revelación, porque esta es ciencia. Apocalipsis 1, terminamos con esto, que esto es lo que creo que tienes que pedirle a Dios que se grabe en tu cabeza, en tu alma, en tus sentimientos, en todo tu cuerpo. Fíjate, Dios vino en Cristo, hizo su ministerio en 3 años, murió y resucitó. Dice el Evangelio, ¿qué no sabes? Que todos los que hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué murió de Cristo? La carne. El bautismo quiere decir la sepultura de Cristo y la resurrección. Simbolismo. Fíjate lo que dice Apocalipsis. Dice Juan, en la isla de Patmos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjate, estuviste vivo, naciste, te aventaste al pecado, tienes que morir, y luego vivir por los siglos. Lo mismo que Cristo dice aquí, es lo que tú tienes que hacer igual. Es lo que Él quiere hacer contigo. Estuve vivo y morí, y ahora vivo por los siglos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que hay que nacer de nuevo. Y no puedes nacer de nuevo si no te has muerto. ¿Sí entiende? ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo, morir para vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Renuncia a todo lo que tienes. Y no te digo que por eso te salgas y te vayas a vivir una cueva allá en el monte. No, renuncia de tu corazón. Dice el Señor, no te hagas tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Mucha gente he visto ahora actualmente, como es una generación que ya también muchos poco más grandes que yo van de salida. Gente ya queriéndose pelear por los tabiques estos, por las casas, por los... Dice el Señor, no te hagas tesoros en la tierra. Si no te mueres, para resucitar, te vas a anclar aquí. Te vas a anclar a tu coche, a tu dinero, a tu fama, a tu ego. No vas a querer morir a ti mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Aquí está la revelación que Dios me dio, hermano. Cuando yo estaba leyendo, imagínate la presencia de Dios, como Juan dice, caí como muerto. ¿Cómo será la presencia de Dios? Pero me puso su diestra y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo. Y estuve muerto.
Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Donde yo estoy, quiero que tú estés conmigo. ¿En dónde? En la vida eterna. Pero para la mente natural, eso suena a locura. Porque la mente natural está llena de incredulidad y de egocentrismo. Hermano, ¿no ha podido Dios de veras sintetizarme más las cosas que Él quiere? Dice Tesalonicenses, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. ¿Puedes capitalizar eso para decir qué vale la pena del mundo? Nada. Nada. Ni cosa creada. Y entonces ya viene la pregunta, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Enfermedad? Si lo pones del otro lado, dinero, prestigio, poder, dan las dos cosas. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, le dijo el apóstol, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El amor de Dios es otra cosa, hermano. Y la gente no piensa, porque el Espíritu no le asiste, ¿cuántos años piensas vivir? La eternidad te la vas a pasar muerto si no crees. ¿Y cuánto falta para que yo me muera? Un ratito. Acuérdate ahorita cuando eras chiquito, ay, en la torre ya pasó esto. Pasó pero rapidito. Al rato estaremos ante el tribunal de Dios. Dios te ama, hermano. Dios te ama y quiere que estés con Él. Y yo también. Quiere que todos estemos con Él. Pero acuérdate que esto es un testamento. Y el testamento tiene promesas cuando muera el testador, porque sin muerte no hay testamento. Pero Cristo ya murió, pero resucitó. Y ahora quiere que este testamento, que es para vida eterna, esté contigo y tú digas, yo soy hijo de Dios y mi testamento, la promesa de mi Padre, es mi herencia. Su presencia por los siglos de los siglos, hermano. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro, hermano. Siéntate. Sí, está bien. Sí, si gustas. Cierra tus ojos, piensa en Dios. Y ten en cuenta que Dios, el que te está prometiendo la vida eterna, hermano, es un Dios vivo. No es un Dios que esté en un crucifijo, en una piedra, en un altar hecho por los hombres. Por favor, cierra tus ojos y piensa en Dios. Y escucha este canto. Cierra tus ojos. Cristo vivo, Cristo vivo. Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo. Cristo es un Dios vivo. Él es el árbol de la vida. En él hay muy buen fruto. De ese fruto su pueblo se alimenta. En él hay vida eterna. Su
sus hijos por siempre le servirán, contemplarán su rostro, en sus frentes está su nombre, Jesucristo es su nombre. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Todos los justos con Él reinarán, como estrellas brillarán, y las noches jamás existirán, y su luz dominará. Todos los justos con Él reinarán, como estrellas brillarán, y las noches jamás existirán, y su luz dominará. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh, mi Dios, yo entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Él es el árbol de la vida, en Él hay muy buen fruto. De ese fruto su pueblo se alimenta, en Él hay vida eterna. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Hermano, Cristo está vivo. Cristo fue a preparar morada para ti y para todo aquel que en Él cree y que se atreva a renunciar a sí mismo y al mundo, hermano, de pecado. Padre, gracias te doy, Señor, que tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre, y tu bondad y tu amor, Señor, no tiene fin. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de escuchar, y gracias por la vida de mis hermanos aquí representada, las familias, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Amén. Amén.